En esta clase vamos a hablar sobre las lesiones de la columna y cuál va a ser el tratamiento en los primeros auxilios. Para empezar, vamos a tratar de definir qué es la columna, cuáles son las funciones de la columna y cuántas vértebras componen a la columna. La columna tiene la principal función, sobre todo de la columna cervical, es el sostén del cráneo, así como conformar la caja torácica, es decir, las vértebras dorsales o torácicas, junto con las costillas y el esternón conforman la caja torácica. Y otra de las funciones es sostén del esqueleto axial, así como la protección de la médula espinal. Estas son funciones primordiales de toda la columna en general, pero hay que recordar que dependiendo de su forma, dependiendo de su anatomía y su situación, va a cambiar el funcionamiento, la movilidad y la anatomía funcional de cada parte de la columna. Para esto tenemos que entender los diferentes tipos de vértebras que la conforman. Las primeras son las cervicales, con un número de 7, 12 torácicas, las cuales, como ya lo mencionamos, van a estar unidas al esternón y a las costillas, formando la caja torácica, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxigias. Estas últimas, las sacras y las coxigias, no vamos a adentrarnos mucho en su estudio, porque es muy difícil realmente saber si existe una división en cada una de las vértebras sacras, ya que están fusionadas y su unión con el ilion y el isquion conforman la pelvis. Las coxigias, muchos tenemos la idea o se menciona dentro de libros de anatomía y cuestiones de anatomía funcional que el coxis no tiene una función en específica. Muchos lo consideran como un remanente óseo de cuando tenía en la evolución el esqueleto humano todavía tenía cola. Entonces el coxis realmente no presenta alguna función en específico y entonces las sacras y las coxigias no las vamos a estudiar a detalle. Como ya lo mencionamos, cada una de las vértebras tiene diferentes funciones y de acuerdo a estas funciones va a ser su anatomía. Por ejemplo, las vértebras cervicales, encontramos dos vértebras que tienen forma distinta, función distinta y por lo tanto tienen un nombre propio. La primera, la cervical número 1, que se llama atlas. Como su forma lo indica, el atlas es sostén del cráneo, por lo tanto no va a tener un cuerpo vertebral como tal, va a tener un foramen medular muy amplio y dos carillas articulares que van a ser parte del sostén con el cráneo. Las carillas articulares inferiores van a contactar con la cervical número 2, que se llama axis. Esta cervical tiene una apófisis o una protuberancia que se llama apófisis odontoides, en la cual va a generar un mecanismo de rotación axial, es decir, gracias a esta articulación, la C1 sobre la C2 en esa tuberosidad genera los movimientos de rotación de la cabeza, es decir, para que nosotros podamos voltear hacia un lado o hacia el otro. El resto de las cervicales tienen cuerpos vertebrales pequeños, un foramen medular amplio, porque acuérdense que de aquí pasa la médula espinal recién salida del cráneo, de la base del cráneo, y entonces estas vértebras poseen mucho movimiento, sus carillas articulares laterales y sus apófisis transversas son muy pequeñas. Estas vértebras generan demasiado movimiento, pero tienen muy poca estabilidad, o sea, los cuerpos vertebrales tienen muy poca protección. Podríamos decir que aquí hay un mecanismo de compensación, mayor movilidad, pero menos estabilidad y menos fuerza. Los siguientes serían las vértebras torácicas. Estas ya tienen un cuerpo vertebral más ancho, más amplio, tienen diferentes carillas articulares, las primeras que van a ser hacia las demás vértebras torácicas y las carillas articulares que van a generar el contacto con las costillas. Tienen unas apófisis transversas también bastante amplias, que estas lo que van a hacer es impedir movimiento, es decir, estas sí tienen demasiada estabilidad. La columna torácica, por lo tanto, no tiene mucho movimiento, pero sí tiene bastante estabilidad. ¿Y por qué tiene esa estabilidad? Porque acuérdense que es la protección posterior de la caja torácica y la caja torácica alberga a los órganos vitales. Por último, tenemos las vértebras lumbares. Estas también tienen cuerpos vertebrales muy amplios y muy anchos y un foramen medular muy estrecho.
¿Esto por qué? Porque a esta altura, acuérdense que ya no hay médula espinal, sino que a esta altura solamente son raíces nerviosas. Entonces va a ser menos ancha, pero los cuerpos vertebrales van a ser más amplios. ¿Por qué? Porque acuérdense que esta es la base de la columna y va a ser aquella que tiene todo el sostén del esqueleto axial. ¿Cuándo debemos de sospechar de una lesión de la columna? Primeramente tenemos que observar el mecanismo de lesión. Es decir, que la cinemática del trauma nos oriente a que la columna ha recibido algún impacto o algún intercambio de energía y que a raíz de esto nosotros podamos entender que el paciente tiene altas posibilidades de tener una lesión en la columna. Número 2, un paciente inconsciente. Acuérdense que los pacientes con inconscientes o con un déficit neurológico muchas veces no van a ser capaces de decirnos qué les duele y tampoco van a poder movilizar muy bien sus extremidades. Por lo tanto, es probable que no podamos identificar algún tipo de lesión en la columna. Y por último, aquellos que no tienen déficit neurológico y que son capaces de decirnos cómo se sienten y que el paciente nos está avisando sobre dolor y sensibilidad a nivel de la columna. Siguiente, el mecanismo de lesión. ¿Cómo podemos identificar los diferentes mecanismos de lesión? Existen muchos mecanismos y son muy variados y va a depender de cómo recibe esa energía o ese impacto la columna. En el ejemplo de la imagen estamos hablando de la columna cervical, viéndola desde un plano sagital, o sea, de lado, como de perfil. Aquí podemos identificar diferentes mecanismos como puede ser el de compresión, que sería uno de los más comunes, y este es cuando la cabeza o las fuerzas de energía confluyen sobre un mismo punto. El ejemplo contrario sería distracción, o sea, cuando los vectores de fuerza van hacia polos opuestos. Un ejemplo de compresión podría ser cuando caemos y nos golpeamos en la cabeza o cuando nos cae algo directamente sobre la cabeza, es decir, como si nos quisieran pegar a lo mejor con un libro o con algo sobre la cabeza. Este sería un mecanismo de compresión. El mecanismo de distracción, el ejemplo más claro es como cuando alguien se arroja de un bungee y entonces las fuerzas o los vectores de fuerza o de energía van en direcciones opuestas. El cuerpo tiende a caer y la liga tiende a jalar hacia el otro lado y entonces esto genera un movimiento de distracción. Posteriormente tenemos los mecanismos de flexión y extensión. La flexión, acuérdense que es todo lo que acerca el cuerpo hacia el eje central y la extensión es aquello que lo aleja. Podríamos decir entonces que un mecanismo de flexión es cuando queremos dar un giro o una maroma hacia adelante y en una de extensión es cuando quisiéramos dar una maroma, un mortal hacia atrás. Existen otros mecanismos como puede ser el cizallamiento, que es cuando los vectores van sobre polos opuestos, pero sobre su mismo eje, o sea, como cuando algo se desliza. Entonces, el cizallamiento podríamos decir que es cuando ocurre una sacudida súbita, como cuando tienes una tacleada, cuando tienes a lo mejor alguna caída y haces un efecto de latigazo. El libro menciona mucho el efecto de cizallamiento como cuando tenemos un golpe en el carro y nuestra cabeza va adelante y atrás y se genera ese movimiento de fricción sobre los cuerpos vertebrales. Otro movimiento sería el de rotación, que es cuando la cabeza gira sobre su propio eje, o sea, un giro axial. Y entonces este mecanismo de rotación también puede generar una lesión sobre las estructuras de la columna. Y por último, la flexión lateral, que a diferencia de la otra flexión que mencionábamos, la flexión lateral es como cuando nosotros queremos tocar nuestro oído con el hombro, cuando hacemos la cabeza hacia un lado o hacia el otro. Ese sería un mecanismo de flexión lateral. Hay que tener en cuenta que los mecanismos de lesión rara vez van a ser únicos. La mayoría de las veces o casi siempre los mecanismos de flexión de lesión van a ser compuestos. El más común, por ejemplo, va a ser el de flexión y compresión. Casi todas las caídas o casi todas las lesiones que se dan por un mecanismo de caída van a generar una compresión y una flexión. El otro mecanismo común podría ser el de extensión y compresión. Todos los demás tienden a ser muy raros, pero hay que tener en cuenta que de acuerdo al deporte y a la cinemática que va a generar determinada lesión, va a ser muy raro que tengamos algún mecanismo puro. Como ya lo mencionamos, los mecanismos más comunes son de compresión y flexión o extensión.
Hasta el 25% de los pacientes van a presentar una lesión, que presentan una lesión cervical, tienen una conmoción. Esto va de la mano con lo que vimos en la clase pasada del trauma cráneoencefálico. Y así como mencionábamos la clase pasada, que la mayoría de los pacientes con una lesión a nivel craneal o encefálico tenemos que sospechar de una lesión cervical, lo mismo ocurre con los pacientes con lesiones en la columna. Un paciente que yo sospecho de lesión cervical, tengo que vigilar el estado neurológico para descartar una conmoción. El 55% de las lesiones ocurren en la región cervical. Ya mencionábamos que una de las razones es porque son las que tienen más movimiento, son las menos fuertes y las menos gruesas. Del 10 al 15% presentan lesiones en la región torácica. ¿Esta por qué? Porque es tan poquito el porcentaje, porque ya dijimos que tienen mucha estabilidad, mucha fuerza y sobre todo no tienen tanto movimiento. 30% de las lesiones de la columna se presentan en la región lumbar, porque son grupos musculares más fuertes, son cuerpos vertebrales más fuertes, porque aquí no hay médula espinal más que raíces nerviosas, pero sí se genera movimiento, entonces por eso son las segundas con mayor frecuencia. Y por último, entre el sacro y el coxis, o sea, estas dos regiones juntas generan menos del 5% de las lesiones de la columna. Por eso decíamos que era poco frecuente y que no nos íbamos a adentrar mucho en este tipo de vértebras. Una vez que identificamos el mecanismo de lesión, ahora sí tenemos que ver si nuestro paciente realmente tiene una lesión en la columna o no. ¿Cuáles van a ser los pacientes que no van a presentar o que no van a tener sospecha de una lesión de la columna? Pues número 1, si el paciente está consciente, coopera y es capaz de moverse y concentrarse en los movimientos que genera su columna, es muy probable que este paciente no tenga una lesión a nivel de la columna. Aquellos pacientes que no tienen dolor ni al tocar ni al mover son pacientes que tampoco van a ser de alta sospecha de lesión a nivel de la columna. En todos estos pacientes no va a ser necesario realizar radiografías. Podemos estar casi seguros de que el paciente no va a tener ningún tipo de lesión y entonces cuando sospechamos de lesión cervical, pues le podemos retirar el collarín o podemos retirarlo de la tabla rígida. Entonces los pacientes que cumplen con estas características son aquellos que podemos mandar a casa, que podemos darle solamente alguna indicación general básica y que si persisten las molestias pueden regresar a la consulta médica. Muchos de los pacientes que una vez que abandonaron el campo o la competencia evaluamos y vemos que cumplen con esas características, pudieran volver a competir al siguiente día o retornar a su entrenamiento de manera habitual. ¿Cómo confirmamos la presencia o ausencia de una lesión en la columna? Bueno, entonces en este caso obviamente debe de haber signos clínicos de déficit neurológico. Y acuérdense que cuando hablamos de déficit neurológico hablamos no de déficit neurológico central como en el trauma cráneoencefálico, sino de déficit periférico. Y acuérdense que el nervio periférico tiene dos funciones, una es sensitiva y la otra va a ser motora. Entonces tenemos que evaluar al paciente en las dos ramas, tanto sensibilidad como la capacidad de movimiento. Hay pacientes que van a tener movimiento en sus extremidades, pero que a lo mejor tienen entumecimiento o no sienten o no diferencian bien la sensibilidad en sus manos o en sus pies. Estos son pacientes que tienen un déficit neurológico sensitivo, o sea, sí tienen alguna lesión y esa lesión está afectando la rama sensitiva. Por el contrario, hay pacientes que pueden tener sensibilidad, o sea que sí perciben o pueden identificar dolor, calor, que tú los pellizques, que tú los estés tocando, sin embargo no van a generar movimiento. Estos pacientes van a tener un déficit neurológico de tipo motor. Cualquiera de estos dos que se presente, el paciente tiene sospechas de una lesión en la columna y tiene que ser derivado a que lo revise un especialista y probablemente tengan que sumarse estudios como radiografías, resonancia o tomografía. Siempre hay que tratar de hacer una evaluación rápida en la zona de competencia y que la decisión sobre la toma de radiografías o de algún otro estudio de imagen sea ya en el hospital y mediante un especialista que determine qué tipo de estudio es el que se le va a hacer. Siempre hay que tratar de ver si la columna es estable o inestable. ¿Esto qué quiere decir? Si hay una lesión ligamentaria. Entonces, si la cinemática nos indica
que tiene altas posibilidades de lesión ligamentaria, o sea, un impacto, un intercambio de energía muy fuerte, y aparte el paciente tiene déficit neurológico, sensitivo o motor, es muy probable que esa columna esté inestable, ya sea por una fractura o por una lesión ligamentaria. Y esto es imperativo para que el paciente acuda a la revisión por un especialista. Entonces, si el paciente tiene cualquiera de estas características, nosotros lo que tenemos que hacer es derivarlo a un hospital. 10% de los pacientes con fractura de la columna tienen una segunda fractura. ¿Esto qué quiere decir? Que acuérdense que la columna funciona como una sola estructura. Pacientes que tienen lesiones cervicales, tenemos que ir a buscar lesiones principalmente en la región lumbar o en la región torácica. Lo mismo ocurre al revés. Cuando nosotros tenemos pacientes que se quejan mucho de la región lumbar, tenemos que ir a identificar también la región torácica y la cervical. Si identificamos alguna anormalidad en nuestra exploración, siempre tenemos que ir a tratar de buscar otra. Y en esta situación, obviamente, necesitamos una evaluación por medio de radiografías y la valoración por parte de un especialista. Insisto entonces que cuando el paciente cumple con estas características, debe de ser enviado a un hospital para su revisión más acertada y un tratamiento definitivo. Vamos a empezar por los diferentes tipos de lesión y la primera serían las luxaciones. Afortunadamente las luxaciones son poco frecuentes en el deporte. Cuando hablamos de luxaciones hablamos de una lesión a nivel articular, es decir, no está afectado propiamente el hueso, sino los ligamentos que lo estabilizan. Entonces, en este sentido, los cuerpos vertebrales se ven íntegros, lo que no hay es una relación entre ellos, no siguen una secuencia como se ve en la imagen superior, donde el cuerpo vertebral no guarda una relación con la otra cadena vertebral. En este sentido hay una pérdida, eso es lo que se llama pérdida de la congruencia, y el paciente siempre va a presentar un dolor muy importante y una dificultad para la movilización debido a que es una afectación articular. En la mayoría de los casos va a presentar una lesión neurológica, como ya lo mencionamos, un déficit sensitivo o motor o ambos. Y lo más probable es que siempre sea de la región en donde se localiza la lesión hacia distal o hacia abajo, la pérdida de estas funciones. Es decir, si mi paciente tiene una lesión a nivel cervical, es probable que no mueva del cuello hacia abajo o que no sienta del cuello hacia abajo. Si por el contrario el paciente tiene una afectación a nivel lumbar, es probable que la lesión neurológica se presente de la cintura hacia abajo. Entonces siempre vamos a buscar de donde se generó la lesión hacia abajo o hacia distal. ¿Cómo se evalúa el estado neurológico del paciente? Ya dijimos entonces esto que mencionábamos en la diapositiva pasada, el nivel, al nivel más caudal, o sea, el nivel más alejado, siempre vamos a buscar la función motora y sensitiva, que tenga respuestas hacia el dolor, calor, tacto, y motora es que tenga movimientos, ya sean finos o gruesos, o sea, que pueda mover los dedos, las falanges o las articulaciones grandes como podrían ser la rodilla, la cadera, en el caso de la extremidad superior, la muñeca, el codo o el hombro. El nivel motor y sensitivo puede ser que no coincidan, o sea, hay pacientes que sí mueven la mano pero no la sienten. Hay pacientes que tienen sensibilidad respetada hasta el codo, pero la mano está perdida, o en las extremidades inferiores, que tienen movimiento del pie, pero no tienen sensibilidad. La sensibilidad empieza de la rodilla hacia arriba. Entonces, tenemos que evaluar muy bien el nivel y la región en donde está perdida esta funcionalidad. El nivel sensitivo puede variar también de lado a lado, es decir, hay pacientes que pueden tener lesiones que nada más afecten la extremidad derecha o la extremidad izquierda. Entonces puede haber pacientes que tengan un déficit motor solamente de una pierna o de un brazo. Es importante entonces que nosotros estemos evaluando las 4 extremidades cuando sospechemos de una lesión de la columna. Podríamos clasificar las lesiones neurológicas en 2 tipos, lesiones completas e incompletas. Las completas es cuando no hay función motora ni sensitiva por debajo de donde está la lesión. Es decir, si la lesión es a nivel cervical y es una lesión completa de la médula, no va a haber funciones motoras ni sensitivas del cuello hacia abajo. Cuando son lesiones incompletas, puede preservarse la función motora o sensitiva por debajo de la lesión. Hay que recordar que esto es como la médula espinal es como el cableado de algún aparato, de algún sistema eléctrico. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la lesión es a nivel cervical, es imposible que vaya a haber funcionalidad distal. Si la lesión es lumbar, puede que haya funcionalidad por arriba de las lumbares, pero no por abajo.
O sea, va a haber pacientes que puede haber pacientes que no muevan las 4 extremidades, pero no puede haber pacientes que no muevan los brazos y que sí muevan las piernas. ¿Me explico? O sea, las lesiones incompletas se refieren del sitio de lesión hacia abajo, pero en función motora o sensitiva. Las lesiones completas siempre van a abarcar motora y sensitiva, pero de la lesión también hacia distal o hacia abajo de la lesión. ¿Cómo evaluamos este tipo de situaciones? Existen 2 mecanismos, los cuales son básicos para nuestro entendimiento. Las funciones sensitivas se evalúan a través de dermatomos, son como los que aparecen en la imagen de colores. Los dermatomos ya son funciones en las cuales nosotros vamos a poder, de acuerdo a la zona en donde hay hiposensibilidad o hipersensibilidad, poder definir el nivel de la lesión. Por el otro lado existen los miotomos, que son los que evalúan la función motora. Y entonces, como se ve en el cuadro de la esquina superior izquierda, podemos ver que, por ejemplo, una lesión a nivel de L3 nos va a dar una limitación en los extensores de la rodilla, o sea, el paciente no va a poder extender la rodilla. Ahí, si el paciente no lo puede hacer, yo sospecho que la lesión está a nivel de la lumbar número 3. Si por el contrario el paciente no realiza flexión del tobillo, flexión plantar del tobillo, la lesión tiende a ser más baja y por lo general va a afectar a nivel de la lumbar 5 o inclusive del sacro. Entonces así es como nos vamos dando una idea de acuerdo a qué es lo que el paciente no puede hacer o no puede sentir, a qué nivel va a estar la lesión o a qué nivel sospecho que puede estar la lesión. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento de todos los pacientes con una luxación a nivel de la columna va a ser la inmovilización. Ya lo habíamos practicado cuando hicimos el taller sobre colocación del collarín y movilización del paciente y cómo se debe de colocar correctamente dicho dispositivo para estabilizar las cervicales. Cuando no lo tenemos, recuerden que la manera de inmovilizar la columna cervical es con nuestras manos y no nos vamos a retirar hasta que el paciente no tenga puesto un collarín que estabilice su columna cervical. El traslado a un hospital y la valoración por el especialista van a ser muy importantes. Cuando yo sospecho de una lesión, luxación, pero sobre todo una lesión a nivel medular, o sea que involucre la función neurológica sensitiva o motora, el paciente debe ser trasladado a un hospital para que lo valore un especialista. La mayoría de los pacientes van a requerir un tratamiento quirúrgico y el proceso de recuperación es muy reservado. Va a ser muy difícil saber si el paciente va a retornar a hacer su actividad física deportiva y en qué nivel también. Entonces no podemos hablar nunca de un pronóstico hasta que no está resuelto el problema del paciente y vamos evaluando conforme se va recuperando en su proceso de rehabilitación. Siguiendo con las lesiones cada vez más graves, en este caso serían las fracturas. Es decir, el mecanismo de lesión fue tan fuerte y el intercambio de energía tan alto que no solamente rompió los ligamentos y no solamente afectó la articulación, sino que en este caso también se afectaron las estructuras óseas. Son, al igual que en las luxaciones, poco frecuentes en el deporte. Los mecanismos requieren de un alto impacto o un alto intercambio de energía. Y la fractura se refiere a una pérdida de la continuidad ósea, como se ve en la imagen superior, donde vemos que las vértebras poseen en su cuerpo vertebral una forma de cuadrado y que la vértebra lesionada se acuña y parece más como un rombo o como un triángulo. Entonces esto hace que pierdan su continuidad ósea y que pierdan la forma anatómica que tienen normalmente. Según la localización de la fractura van a ser la presentación de los síntomas. Ya lo mencionábamos, si es a nivel cervical, pues a lo mejor afecta a las 4 extremidades, si es a nivel torácico de la cintura hacia abajo o a nivel lumbar también de la cintura hacia abajo, las extremidades inferiores. Lo que sí va a ser común es que en todos los casos presenten dolor. Evidentemente va a ser un dolor muy intenso porque está afectado el hueso, está afectado los ligamentos, están afectados los músculos que están alrededor del hueso y entonces esto va a generar un dolor muy importante. Hay una limitación funcional en las zonas donde está afectada la articulación y la lesión neurológica se va a presentar en los casos de que haya un compromiso del canal medular. Hay que recordar que la funcionalidad neurológica va a estar dada por la médula espinal.
Entonces, en las fracturas en las que solo se afecta el cuerpo vertebral, muchas veces la médula no está afectada y entonces el paciente va a poder mover, y eso no quiere decir que no esté fracturado. El otro ejemplo es en la parte más posterior. Si el paciente tiene una fractura de las apófisis espinosas o transversas, puede ser que no haya afectación al canal medular, y entonces el paciente también va a poder mover y va a tener la sensibilidad de sus extremidades preservadas. El ejemplo que yo siempre les pongo aquí es como el de Neymar, cuando sufre una lesión en la Copa del Mundo y tiene un rodillazo en la columna. Todo el mundo creía que era una lesión, solamente el golpe, que era una lesión muy pequeña, pero el dolor era tan importante y la cinemática fue tan clara que cuando lo llevan a tomarle las radiografías se diagnostica con una fractura de la apófisis espinosa. Entonces la gravedad de la lesión era que era una lesión ósea, o sea, una fractura. Sin embargo, no tenía afectación neurológica, entonces pues solamente se le colocó un corset, se inmovilizó, se dejó en reposo, se le dieron medicamentos, no fue necesario operarlo, pero lo que sí es que no regresó a jugar. El ejemplo que yo les quiero poner con esto es que muchas veces los pacientes van a tener una función neurológica normal, pero si la cinemática nos indica que es una lesión de alto impacto, debemos de sospechar que puede tener alguna fractura y no por eso no va a poder moverse y no va a poder caminar. Entonces es bien importante que nosotros podamos identificar las dos posibilidades: el paciente con una fractura y lesión neurológica, o el paciente que tiene una fractura y que no presenta ningún dato de pérdida de fuerza o de movilidad, y no por esto debemos de dejar de lado la sospecha del diagnóstico de fractura. ¿Cuál es el tratamiento de las fracturas? Pues primeramente la inmovilización. El paciente debe de ser trasladado con collarín, con tabla rígida, con bandas inmovilizadoras, para que la fractura no se haga más fuerte y que en este caso, si no dañaba la médula espinal, no lo vaya a hacer. O sea, que el fragmento de hueso que está roto no se vaya a ir hacia el canal medular o no vaya a darme un compromiso a nivel neurológico. El tratamiento puede ser conservador o quirúrgico dependiendo de la región afectada. Muchas veces cuando hablamos de fracturas como del cuerpo vertebral, el tratamiento casi siempre va a ser con faja o con corset, o sea, un tratamiento conservador. Cuando las fracturas afectan la parte del foramen medular o del canal medular, pues obviamente va a haber necesidad de una cirugía para que el paciente no tenga un compromiso de las funciones sensitivas o motoras. Y cuando se fracturan las apófisis, el tratamiento puede ser conservador o quirúrgico dependiendo de si generan o no una inestabilidad. Como el caso que les mencioné de Neymar, el tratamiento fue conservador, pero el hecho fue que no pudo continuar jugando durante ese torneo. El proceso de recuperación entonces es muy reservado. Hay pacientes con lesiones o fracturas que les permiten volver a retomar su actividad física o deportiva de manera similar a que lo hacían antes de la lesión. Y hay pacientes que una lesión de este tipo los aleja de toda posibilidad de seguir practicando su deporte. ¿Cuáles serían los efectos de lesiones a nivel de la médula espinal? Pues el más importante sería el shock neurogénico. Cuando hablábamos de la clase de shock, mencionábamos que el shock neurogénico era uno de aquellos que entraban en el tipo de shock distributivo. O sea, que acuérdense que son los que van a afectar el calibre de los vasos sanguíneos y que por lo tanto la sangre no se va a distribuir de manera adecuada. Entonces tenemos fenómenos cardiovasculares por la pérdida del tono simpático de los vasos sanguíneos. Esto puede estar asociado directamente a la lesión de la médula espinal y la pérdida de las funciones del sistema simpático y parasimpático. Obviamente los pacientes van a presentarse con hipotensión, y acuérdense de los mecanismos de compensación, como es al inicio la taquicardia, la sudoración, la piel fría, la falta de irrigación a nivel distal, o sea, la pérdida del llenado capilar, y por último la bradicardia. El tratamiento en estos pacientes va a incluir la reanimación con líquidos. Acuérdense que tenemos que poner, en estos casos que son shock distributivos, tenemos que poner vasoconstrictores, como va a ser la atropina o la adrenalina. Pero la verdad es que estos pacientes necesitan un traslado urgente al hospital para que puedan tener altas posibilidades de mantenerse con vida. Muchos de los pacientes que presentan una lesión a nivel de la médula espinal como un shock neurogénico mueren al momento de la lesión o minutos después durante su traslado o su llegada al hospital.
¿Cómo se manejan los pacientes con lesión de la médula espinal o cómo podemos reducir la lesión secundaria? Pues acuérdense que los pacientes con estado de shock teníamos que nada más mantener los signos vitales lo más estables posibles. Entonces tenemos que estar seguros de que la ventilación va a ser adecuada y la oxigenación adecuada. El paciente no se debe de movilizar, debe de estar en una tabla rígida con collarín. Tenemos que mantener una buena perfusión sanguínea, o sea que nada esté obstruyendo o impidiendo el paso o el flujo normal de la sangre. Por eso muchas veces se les quita la ropa, se les quitan los zapatos, cadenas, cualquier cosa que pudiera entorpecer la circulación adecuada. Mantener una buena perfusión de la médula espinal, esto se refiere a que nosotros tenemos que evitar cualquier cosa que comprima o que esté generando alguna obstrucción del flujo sanguíneo a nivel de la columna. Y siempre si hay sangrados concomitantes, pues obviamente tenemos que detenerlos. Es decir, si el paciente, aparte de tener una lesión a nivel de la columna, a nivel de la médula espinal, tiene alguna hemorragia, nosotros debemos de detener la hemorragia para evitar que esto afecte la perfusión o la llegada de sangre hacia la médula espinal. Pero como lo mencionaba anteriormente, este tipo de lesiones son raras y el tratamiento es muy errático en la zona de competencia. Tenemos que esforzarnos para que el paciente sea trasladado lo más rápido posible a un hospital, que es donde le pueden ofrecer las mayores posibilidades de sobrevivir. Entonces, ¿cuáles son los pacientes que se van a trasladar de manera urgente hacia un hospital? Todos aquellos donde yo sospeche o tenga la alta sospecha de una fractura, y todos aquellos que tengan un déficit neurológico sensitivo, motor o ambos. Y debemos de evitar el retraso del traslado. Estas son situaciones que sí requieren atención rápida, se pueden considerar como una emergencia y entonces los pacientes deben de ser trasladados de manera pronta. Por eso en la mayoría de los deportes donde existen posibilidades de este tipo de lesiones, siempre debe de haber una ambulancia en la zona de competencia para que si el paciente necesita ser trasladado, se haga lo antes posible. Los pacientes que requieren traslado debemos de tener un soporte respiratorio adecuado. Acuérdense que la ventilación va a ser una parte muy importante del manejo de los pacientes con un probable shock. Tenemos que tratar de excluir otro tipo de lesiones que comprometan la vida, como puede ser el déficit neurológico o una obstrucción de la vía aérea. Entonces, acuérdense que en todos los pacientes, a pesar de que sospechemos de que la lesión es de la columna, tenemos que seguir evaluando nuestro ABCDE, siempre priorizando la vía aérea, la ventilación y la circulación. Tenemos que inmovilizar completa y adecuadamente al paciente. Como ya lo mencionamos, collarín cervical, tabla rígida y bandas de inmovilización. Y siempre debemos evitar la hipotermia, sobre todo cuando sospechamos de las posibilidades de un shock. Para continuar, vamos a hablar de otro tipo de lesión que quizá no sea una emergencia como en las anteriores, pero que sí es algo muy común y que se presenta con mayor frecuencia en los deportistas o en las personas que realizan actividad física, y es la hernia de disco. Lo primero que tenemos que entender es la diferencia que existe entre la hernia de disco y la protrusión discal. La hernia de disco es una rotura del anillo fibroso. Hay que recordar la anatomía básica de los discos intervertebrales, donde la periferia del disco intervertebral es lo que se considera anillo fibroso, que es una estructura de colágeno muy rígida y que le da firmeza y sostén al anillo intervertebral. Y en el centro del anillo intervertebral está el núcleo pulposo, que es de una consistencia más líquida o gelatinosa porque está compuesto principalmente de agua. Esta combinación entre el anillo fibroso con su rigidez y el núcleo pulposo con esa colchón de agua o como gelatinoso le confiere a los discos intervertebrales su propiedad de amortiguación al impacto entre vértebra y vértebra. Entonces, para poder definirlo de esta forma, la protrusión es solamente una inflamación o un abombamiento en el anillo fibroso, pero no está roto. Entonces, en muchos de los casos, este abombamiento tiene contacto con la raíz de alguno de los nervios y nos va a dar sintomatología. El más común es el nervio ciático y es lo que todo el mundo conoce como la ciatalgia. Cuando la protrusión es tan grande y el anillo fibroso se adelgaza demasiado, se puede romper y entonces sale el contenido o el líquido que forma el núcleo pulposo, y eso es a lo que se le llama
hernia. Una vez que se rompe el anillo fibroso y se hace una hernia del núcleo pulposo, esto ya no es reversible, es decir, no se puede regresar el líquido o la gelatina, esta característica del núcleo pulposo no se puede regresar, y entonces esto va a tener un contacto cada vez mayor con el nervio, lo va a irritar y nos va a dar esa sensación de dolor. Cuando tenemos este contacto con las raíces nerviosas, va a generar principalmente datos de algo que se llama radiculopatía. Para entender el término radiculopatía, es la manifestación clínica de la lesión de la periferia del nervio, es decir, que el nervio no está roto, no está seccionado, pero sí está inflamado, y entonces nos va a dar una sintomatología muy variada. Puede ser dolor, puede ser ardor, puede ser entumecimiento. Muchos de los pacientes manifiestan como una sensación de un toque eléctrico o de hormigueo, y entonces esto es lo que ya se conoce como radiculopatía. La mayoría de los pacientes lo van a presentar de una manera crónica, pero en los deportistas o en los pacientes jóvenes es donde hay una mayor afectación aguda. La mayoría de los mecanismos de lesión van a ser por compresión axial, o sea que haya una carga directa o de impacto sobre la columna. Esto es más común en los atletas que realizan cargas axiales, como pueden ser los de halterofilia, aquellos que realizan impactos sobre el esqueleto axial, como pueden ser los de lucha, judo, taekwondo. Y que una vez que se presenta la ruptura del anillo fibroso y la hernia, pues obviamente van a desarrollar un cuadro agudo, es decir, un dolor muy fuerte, muy incapacitante, principalmente en las extremidades inferiores, y como les mencionaba, con datos de un calambre, de entumecimiento o de ardor en la zona de la pierna. Para poderlo entender mejor, tenemos el siguiente video, en donde podemos identificar bien estas estructuras. Como les mencionaba, lo primero es identificar el disco intervertebral y sus estructuras, el anillo fibroso y el núcleo pulposo. El anillo fibroso empieza a tener un proceso degenerativo, el cual va a hacer que se vaya abombando y que en algunos de los casos se pueda romper y generar la hernia de disco. Esta protrusión o la hernia puede tener contacto directo sobre las raíces nerviosas y darnos esa sintomatología. Como ustedes saben, tenemos raíz nerviosa derecha e izquierda, entonces la sintomatología puede ser de una sola pierna, de un solo brazo o de ambas extremidades. Hay otro proceso que es degenerativo, y esto es que se va aplastando el disco intervertebral, se va haciendo cada vez más pequeño porque se va deshidratando su núcleo pulposo. Esta deshidratación va a generar un proceso también degenerativo a nivel articular, o sea, en las facetas articulares de los cuerpos vertebrales y de las apófisis transversas. Este proceso degenerativo va a conferir mucho dolor, sobre todo en la parte posterior, y también va a irritar el trayecto del nervio. Entonces, muchas veces los pacientes van a presentar sintomatología por el desgaste y por la hernia del disco, o sea, se van a combinar ambas. En los pacientes más jóvenes o en los atletas, pues obviamente vamos a hablar más sobre hernias de disco. En los pacientes adultos mayores vamos a hablar más sobre procesos degenerativos articulares aunados a la probable hernia de disco. ¿Cómo va a ser la sintomatología? Pues la sintomatología va a ser muy variada de acuerdo del nivel al cual está afectando dicha patología. Una hernia discal, por ejemplo, a nivel, ya lo mencionábamos, lumbar, en la lumbar número 3, pues nos va a afectar a nivel de la rodilla hacia abajo. Una afectación a nivel lumbar número 4, pues nos va a afectar mayormente la parte posterior del muslo y el mecanismo extensor. Entonces, estos son los pacientes que más tienen sintomatología parecida a la ciatalgia, o lo que conocen como la afectación del nervio ciático. L4, L5 son los que nos van a dar esa mayor sintomatología, y puede ser un dolor que va desde la nalga, la parte posterior de la pierna, y que se puede ir hasta el pie. ¿Cuál va a ser el tratamiento en estos casos? El tratamiento realmente va a ser disminuir la carga
sobre todo axial, en las actividades físicas o deportivas que se realicen. Entonces, por ejemplo, si se presenta en un atleta que realiza halterofilia, definitivamente debe de disminuir la carga que hacen sus levantamientos o, por ejemplo, fortalecer grupos musculares por aislado. Es decir, puede trabajar pierna en extensión en un aparato, puede trabajar pierna en flexión en un aparato, pero no hacer sentadillas o no hacer el levantamiento con la barra olímpica. Siempre deben de ser valorados por un especialista, sobre todo para determinar si el paciente necesita algún tipo de estudio, si necesita tratamiento con terapia o si es candidato inclusive a tener alguna cirugía. Hay diversos medicamentos que se pueden utilizar como coadyuvantes en el tratamiento de estos casos, como puede ser los antiinflamatorios, los relajantes musculares y unos medicamentos que se llaman neuromoduladores, que lo que van a hacer es que van a disminuir el proceso inflamatorio, pero del nervio en específico. Estos neuromoduladores son como el complejo B, gabapentina, pregabalina, y son medicamentos que no necesariamente quitan el dolor, pero sí mejoran la recuperación del nervio periférico. La cirugía va a ser el tratamiento de opción en los casos en los de la radiculopatía ya es crónica, donde el paciente no mejoró con terapia, con medicamentos, con reposo, el dolor persiste, pero sobre todo las funciones neurológicas, motoras y sensitivas siguen avanzando. O sea, son pacientes que cada vez más sienten entumida la zona, sienten dolor en la zona o que inclusive ya pierden la función de movimiento de la pierna, de la rodilla, de los brazos, de las manos, y entonces son los que son candidatos a un procedimiento quirúrgico para poder retirar esa hernia, quitar ese abombamiento que está lastimando la raíz nerviosa. Para que quede un poquito más claro, les voy a poner el ejemplo de un caso clínico. Este ocurrió en una competencia regional hace un año, donde fuimos sede, y era una chica de la Universidad de Nayarit, y la chica es una femenina de 21 años del equipo de básquetbol. Y cuando yo estaba a cargo del evento, me habla quien estaba en la zona de competencia y me dice: doctor, hay una chica que acaba de caerse en la duela y no se mueve. Entonces, cuando a mí me dicen se cayó y no se mueve, lo primero que yo puedo pensar es o que está inconsciente, o sea, que tuvo un trauma craneoencefálico, o número 2, que tiene una lesión a nivel medular y que por eso no puede mover los brazos y las piernas. Obviamente me traslado de manera rápida para poder verificar qué es lo que pasó. La paciente fue atendida de una manera adecuada, o sea, no la movieron en la zona, se paró el partido, el personal médico estaba estabilizando las cervicales. Cuando llegamos la movilizamos en bloque para ponerla boca arriba. La chica estaba consciente, estaba llorando del dolor. Le pedimos que moviera sus manos, sí las movía, le pedimos que moviera las piernas y decía que no las podía mover. Entonces ahí fue donde nos preocupamos y dijimos, bueno, la lesión puede ser a nivel de la columna torácica o de la columna lumbar, porque los brazos sí los mueve, pero las piernas no. Mucho dolor, como les digo, llorando la chica y no se podía movilizar. Colocamos un collarín cervical, colocamos tabla rígida, las bandas de inmovilización, y la trasladamos fuera de la competencia a una zona donde la pudiéramos revisar de manera secundaria. Cuando yo voy platicando con el entrenador sobre el mecanismo de lesión, él me dice que la chica solamente hizo, era un rebote, estaban ellos a la defensiva, un rebote, lo toma, hace un pase al frente con el balón, como si fuera a dar una finta, y luego pasa hacia el otro lado, o sea, gira su cintura y pasa el balón de frente hacia el otro lado, y aquí es donde comienza el dolor, hace un grito y se tira y ya no se mueve, ¿de acuerdo? Entonces, el mecanismo de lesión, si ustedes se fijan, el que una chica agarre un rebote, haga una finta y luego pase el balón, no es un mecanismo de lesión propio para yo pensar en un trauma de la columna. O sea, no hubo un golpe, no hubo una caída, no hubo una contusión directa, un rodillazo, un codazo. O sea, no hubo nada que explicara que la chica no pudiera mover las piernas en ese momento. Entonces, cuando nosotros revisamos obviamente a la chica, pues bueno, ya fue, como les decía, atendida en la zona de competencia. Se realizó el protocolo ABCDE con énfasis siempre en la columna cervical y el E en la inmovilización de sus extremidades y en una tabla rígida. Se le realizó una exploración básica
y entonces la decidimos mover fuera de la competencia a una zona donde teníamos una camilla para poderla hacer la valoración secundaria, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, a la hora de hacer la evaluación secundaria, pues, ¿qué fue lo que pasó? La chica no refería dolor en el cuello, podía mover su cuello y podría mover sus brazos, entonces retiramos el collarín. Fue lo primero que hicimos, irnos de arriba hacia abajo. Posteriormente le hicimos pruebas de sensibilidad. ¿Cómo lo hacemos? Le pedimos que cierre los ojos y nosotros empezamos a tocar su brazo, su antebrazo y su mano para ver si ella lo siente. Y ella nos va diciendo sí siento, y le pedimos si siente dolor, si siente que lo estamos tocando, si siente que le estamos pellizcando. Y entonces cuando la exploración es correcta y la paciente te dice exactamente lo que estás haciendo, entonces nosotros retiramos las bandas de las extremidades superiores. Y por último, lo que nos decía ella es que no podía mover las piernas, ¿cierto? Entonces, a la hora de que revisamos las extremidades inferiores, pues nos damos cuenta que sí mueve los pies, sí mueve los dedos del pie. Y entonces, al mover la parte más distal de las piernas, sabemos que entonces no hay afectación. Recuerden que dijimos que cuando había una lesión neurológica es de donde se da la lesión hacia abajo. Entonces, si nosotros sospechábamos que la lesión era lumbar, pues no tendría que poder mover nada de las piernas y sin embargo podía mover los pies y los dedos de los pies, y la sensibilidad también estaba respetada. ¿Cuál era el problema con esta chica? El problema de esta chica es que ella tenía una lesión a nivel de los discos intervertebrales, probablemente una hernia de disco que ya había sido tratada con rehabilitación, que entró al partido sin calentar, que la chica días previos había tenido un entrenamiento exhaustivo porque había estado enferma y no había podido entrenar a la par de sus compañeras, y para no perderse el regional pues estuvo entrenando a sesión doble, y entonces obviamente tenía mucho espasmo muscular, tenía mucho dolor a nivel lumbar, pero porque el músculo estaba contracturado, y eso le dio la sensación de una radiculopatía, pero no lo era, era solamente una contractura muscular. Y esto es algo bien frecuente, muchachos. Acuérdense que hay muchos de los casos donde se agachan a querer recoger algo o que hacen un movimiento brusco para levantar algo pesado y ahí se quedan trabados y ya no se pueden mover, pero esto no es una lesión propia de la columna, sino que es una lesión muscular. Entonces también tenemos que empezar a diferenciar sobre las lesiones traumáticas agudas y urgentes o graves, y las lesiones que pueden ser como estas musculares, que también son agudas pero que no son graves y que no necesitan de traslado. Esta chica se le inyectó un relajante muscular, un antiinflamatorio, a los 20 minutos ya estaba sin dolor, le quitamos todas las cintas, la bajamos de la tabla. Obviamente la recomendación fue que ya no regresara a jugar. En resumen, podríamos decir que la columna vertebral está conformada por las vértebras cervicales, torácicas, lumbares, el sacro y el coxis, pero estos más bien conforman la pelvis. El shock neurogénico se asocia sobre todo a las lesiones cervicales y torácicas altas y van a poner en peligro la vida del paciente. La lesión de la columna con o sin déficit neurológico siempre debe ser considerada en pacientes con lesiones múltiples. No podemos descartarla en pacientes con trauma cráneoencefálico, y va a ser muy importante que lo manejemos como si tuvieran una lesión en la columna. Siempre hay que proteger la columna de manera completa hasta que nosotros estemos seguros de que no está lesionado. Es decir, colocar el collarín, colocar la tabla rígida, y una vez que revisemos al paciente y que veamos que no está lesionado, podemos ir retirando cada uno de los dispositivos de soporte. Tenemos que trasladar a los pacientes con sospecha de fracturas vertebrales, luxaciones o lesiones de la médula espinal a un centro hospitalario, siempre de manera oportuna, rápida, para que sea valorado por un especialista, se puedan tomar los estudios necesarios y reciba los cuidados definitivos. Hay que recordar entonces, muchachos, que es muy importante la cinemática del trauma para poder sospechar de la lesión. Me regreso al ejemplo, la chica que les decía de básquetbol, la cinemática no era para tener una lesión de la columna, por lo tanto nosotros sí la investigamos, la revisamos, hicimos una exploración minuciosa, pero la cinemática no era muy clara para tener una lesión de la columna. Caso contrario, si hubiera tenido un golpe, un rodillazo, una caída, y que esta caída hubiera generado ese impacto de energía, pues obviamente lo hubiéramos trasladado para que le tomaran radiografías y poder descartar dicha lesión. Si tienen alguna duda, por favor háganmelo saber en los comentarios en YouTube, y también les sugiero que revisen como siempre el capítulo correspondiente en su libro de PHTLS. Muchas gracias.